cordial bienvenida a todos que se nos suman hoy día a este estudio bíblico en la clase número 9 del libro de Filipenses. La clase de hoy es una clase muy reveladora, una clase muy completa, así que esperamos en el Señor que Él nos enseñe bastante en torno a esta palabra. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ayuda, nos bendice a todos y nos permite también aprender cada día acerca de su palabra. Vamos a comenzar el estudio de hoy teniendo un momento de oración para que el Señor nos bendiga a todos, ¿de acuerdo? Así que vamos a orar, mis hermanos, ahora. Señor, te queremos agradecer porque tenemos la oportunidad de estudiar esta nueva clase de estudio bíblico, que es la clase número 9, en torno al libro de Filipenses en el capítulo 2. Hoy día tenemos varios versos, oh Dios, que son muy conocidos, muy inspiradores, pero de los cuales tenemos que hablar hoy día para entender más acerca de tu palabra. Te pido, oh Dios, que del comienzo de nuestra reunión tú permitas que podamos aprender, que podamos estar en tu presencia. Gracias, Señor, por todos los hermanos que están aquí reunidos y gracias por lo que se unirán en los pocos minutos más. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos. Hola, hermana Rosita, que Dios la Hola. bendiga. Hola. Bienvenida. Hola. Muy bien, mis hermanos. Voy a compartir pantalla para escuchar una primera alabanza y mientras ustedes la escuchan, van a preparar su testimonio, ¿de acuerdo? Porque después de eso van a preparar testimonio. Si algo sale mal con la canción, ustedes me dicen al tiro para corregirlo, pero yo creo que con la ayuda del Señor no va a salir mal, ¿de acuerdo? Vamos a compartir pantalla en este instante. Muy bien, estamos compartiendo pantalla en este momento y vamos a escuchar una primera alabanza. Luego de ella vamos a recibir nuestros testimonios. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin el suspiro, el cielo no ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está.
roca retumbó, la piedra él quitó. Su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Amén, amén. Damos la gloria al Señor por esta alabanza que espero que ustedes hayan escuchado muy bien también, mis hermanos. Esta alabanza parece ser como una reminiscencia de lo que fue el fin de semana pasado, pero tiene mucho que ver con la gloria de Cristo en el estudio de hoy. Por eso es que la he elegido para que la podamos escuchar y disfrutar. Espero que ustedes las hayan disfrutado, mis hermanos. Ahora vamos a dar espacio de tiempo para que abran sus micrófonos y puedan compartir un testimonio de gratitud para con la iglesia. Les doy la posibilidad, mis hermanos, ahora. Yo quiero darle gracias al Señor, pastor, Amén. porque hoy día pude hacer los papeles que tenía que ir a buscar, renovar unas cosas que tenía que renovar, pero quiero darle gracias al Señor porque así como era mi papá de ordenado, yo en este momento no tengo trabajo, pero no me ha faltado y lo poco que guardo me sirve. Hoy día tuve que ir a sacar una hora nunca había ido ahí al clínico, a la mayor, no sé cómo se llama, y ya me dieron la hora para el brazo. Pero yo digo que así como el dolor llegó, se va a ir. Amén. Tengo esa fe en Dios, así va a ser, espero que no sea nada tan grave, pero quiero dar gracias porque esa enseñanza me la dejó mi papá, ser ordenada con las cosas, y Dios provee. Dios me ha provisto a veces yo me asombro de cosas que Él hace para mí.
Por eso le doy la gloria y la honra a Él, por lo bueno, la misericordia que siempre tiene para mí y para mi familia. Por eso doy gracias al Señor, porque ya me voy a hacer este examen. No se podía hacer por consultorio ni por nada, pero gracias a Dios me lo voy a poder hacer particular, y tenía esa platita ahí ahorrada para cualquier cosa. Es más por, porque saqué eso de mi padre. Mi padre era muy, muy ordenadito para sus cosas. Él tenía todo claro. Mi mamá era todo lo contrario. Mi mamá, si había un almacén, otro almacén, compraba en distintos lados, pero le doy gracias al Señor porque así como en Proverbios está el ser como una hormiguita de guardar para tiempos difíciles. Así que por eso le doy gracias al Señor. Amén. Amén, mi hermana Angélica. Agradecemos al Señor su testimonio porque usted nos muestra claramente que Dios es fiel y que el orden que nuestros padres nos pueden enseñar es muy importante para nuestras vidas. Aunque seguramente en su momento deben haber momentos que no lo disfrutaron o que encontraron que era mucho o era muy controlador, pero después pasan los años y uno se da cuenta de que el Señor, digamos, es tan fiel que el Señor permite que todos, digamos, su bendición es para todos sus hijos, y cuando los papitos han sido ordenados, después uno lo recuerda con cariño y se beneficia de eso también. Así que qué rico, mi hermana, que el Señor la bendiga. Gracias por compartir su testimonio con nosotros. ¿Quién más de los que está presente puede abrir su micrófono y compartir un testimonio con nosotros? Amén, pastor. Quiero agradecer al Señor por este nuevo día que nos ha dado. Trajo su afán. Pero lo que más voy a resaltar, el control que tiene Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra boca, sobre todo nuestro ser. Me vine contenta. Anoche le contaba a ustedes que hoy día me tocaba estar con mi hermano. Ya estoy mejor para inyectar, para hacer la cosita aquí con, no sé cómo se llama, glucosa, glicemia, no sé. Sí, la glicemia. Pero por sobre todo pude hablar mucho del Señor. Mi hermano se quebrantó. Amén. Se quebrantó. En mí no provocó nada, pero hasta un rato atrás lloré. Lloré porque de ver la gloria de Dios, de cómo puso palabras, cómo me dio la oportunidad de hablar. Me toca todos los miércoles, hermano, irlo a cuidar, no sé por cuánto tiempo, pero no es casualidad, no es porque yo tenga tiempo. Hay otra hermana que tiene todo el tiempo, no está creando un nietecito como yo, pero no va. No importa, no quiero juzgarla, pero yo sé que mi hermano en su corazón la anhela que esté allá, que vaya. Me dice, yo estoy puro molestando. No, le digo yo, esta es una oportunidad maravillosa de estar contigo, hermano. ¿Cuándo habíamos estado tanto rato juntos? Y entre más le hablo, más llora. Lo abrazo, lo bendigo, y como les digo, me trago todo. Yo me despido de él y en la micro me desahogo porque es fuerte para mí. Yo soy súper débil, pero el Señor me hace fuerte. En mi debilidad me hizo fuerte. Y yo doy gracias por esas instancias. Hay un corazón que está quebrantado, un corazón que está, una tierra que está presta a recibir la semilla. Sé que la obra es de Dios, no es mía. Él lo hará en el tiempo, el día, la hora y la voluntad de Él. Yo cada día voy a ir más preparadita, y que el Señor haga lo que tiene que hacer con mi hermano para bendición de su familia, su hogar, su hija, sus nietos, y, y salir adelante, pues, sacarlo adelante el Señor, y en todo, en todo. Así que doy gracias al Señor, eso lo hace solamente Dios. Yo no, hermano, yo no,
no tengo capacidad para eso, pero cuando nos disponemos, cuando nos humillamos, cuando nuestro corazón quiere que la persona conozca al Señor, Él prepara todo. Y yo doy gracias al Señor por eso. Glorifico eternamente al Señor por ello. Eso, pastor. Amén. Gracias, hermana Rosita, también por compartir su testimonio con nosotros. Nos alegra que le haya ido bien con su hermano, porque yo creo que igual es una tarea que tiene cierta dificultad, porque no es solamente ir a cuidar, que ya es complejo, sino que además es ir a bendecir. Entonces, eso que el bendecir lo pueden hacer los hijos de Dios. Y usted muy particularmente, el Señor también la usa para poder bendecir a su hermano, hablarle la palabra y permitir a través del mismo quebrantamiento de que él se acerque a Cristo, de que él acepte a Cristo. No basta con que las personas se acerquen, porque el acercarse es ser simpatizante. El acercarse es aceptar un tipo de vida o aceptar a un Dios, sino que aquí lo que basta es que acepten a Cristo como Salvador personal. Yo he tenido la experiencia en la iglesia haitiana, que a mí me ha sorprendido porque no es una práctica de la iglesia chilena. Cuando viene una visita a la iglesia, la invitan a ponerse de pie y a presentarse. Y las visitas, que son otros haitianos que no han venido antes, se presentan. Dice, yo soy tal persona, vengo de tal parte y me invitó a la iglesia tal persona y vine hoy día. Y todos se alegran, pero el que está dirigiendo le dice, ¿usted ya aceptó a Cristo o todavía no? Delante de todos. Y la persona se queda como calladita y dice, estoy en eso. Muy bien, vamos a conversar porque tiene que aceptar a Cristo. Y cuando lo ha aceptado, dice, sí, yo acepté al Señor en tal lugar, y todos dicen amén y se alegran todos. Entonces, el aceptar a Cristo es un hecho que la gente tiene que hacer. No es algo... Entonces, es bueno hablar, es bueno enseñar, es bueno acercar, pero llega un punto de la conversación en que tiene que terminar en los pies de Cristo. Así que, hermana Rosita, la animamos que continúe orando, preparándose para que su hermano acepte al Señor también. Gracias, mi hermana, por su testimonio. Dios la bendiga. ¿Quién más de los que nos acompañan? Se nos ha unido el hermano César. Bienvenido. De los que nos acompañan, quisiera compartir un testimonio antes de ir a la palabra. Estos silencios después que uno pide un testimonio son tremendos porque uno no sabe si nos embarga la vergüenza o si no tenemos nada que decir o hay alguna otra situación particular. Muy bien, si no hay otro testimonio en esta tarde, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer el texto que vamos a revisar hoy día. Un texto conocido, un texto glorioso, pero ahí lo van a ver ustedes. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Versos 5 al 11, ¿ya? Yo lo leo. Dice así la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Dice así la palabra. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra maravillosa. Y ahora vamos a estudiar en algunos minutos más. Se sumó nuestro hermano Leo. Hermano Leo, bienvenido a la clase de hoy. Que Dios te bendiga. Esperamos que el Señor también edifique tu vida como todos los demás hermanos. Dimos testimonio, pero yo no sé si hay alguien antes de ir a la oración de la palabra que quisiera compartir un testimonio. Si no, vamos a orar y luego vamos a una segunda alabanza. Muy bien, vamos a orar entonces. Les invito a cerrar sus ojos, todos los que están presentes, para que oremos al Señor. Señor, te queremos agradecer por esta palabra que ha sido leída. Es una palabra conocida por nosotros. La hemos oído en predicaciones, probablemente la hemos oído en la escuela dominical, la hemos leído en forma personal nosotros y hemos sido sin duda edificados. Porque en esta palabra, oh Dios, podemos ver claramente que es tu obra perfecta, un resumen maravilloso de la obra de Cristo y de lo que Dios, el Padre, quien le envió, ha hecho con su Hijo mientras estaba aquí y cómo fue posteriormente glorificado. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas esta palabra y que le des vida, para que esta palabra, oh Dios, vaya al corazón nuestro y nos edifique. Te agradezco mucho por cada uno de mis hermanos que se ha unido en esta noche. Y también, oh Dios, te agradezco por aquellos que verán este estudio más tarde cuando lo publiquemos. Te pedimos que bendigas, oh Dios, la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a escuchar una segunda alabanza. Veo que ya están todos silenciados, así que voy a compartir pantalla para escuchar esta segunda alabanza. Esta es la segunda canción. Venid, glorificad a Dios. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas puras en su luz nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificar a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos la luz reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.
Glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Muy bien, mis hermanos. Dejamos de compartir pantalla para volver a nuestra sala. Muy linda esta segunda alabanza también. Damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Carlos que se nos suma. También muy hermosa alabanza que tiene mucho que ver con el texto que hemos compartido. Antes de comenzar el estudio de esta noche, parece que el saludo del hermano Carlos lo ahuyentó. Ya va a volver. Oramos al Señor. Señor, te doy gracias por esta lección número 9 en el libro de Filipenses. Uno piensa que puede comer este libro de una sola vez o en 2 o 3 clases, pero al ir detalle a detalle, vamos poco a poco tomando más tiempo del que realmente, oh Dios, pensamos. Pero no estamos apurados, no vamos a ninguna parte. Lo que queremos es que la palabra nos hable. Queremos que la palabra de Dios sea revelada a nosotros a través del Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas esta palabra el día de hoy. Padre, yo te pido que también sea tocante a la vida de mis hermanos. Sea tocante porque no es solo aprender, sino que hay algo de mi vida que va a ser reflejado en la palabra y que me va a bendecir a mí. Te doy gracias, oh Dios, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Qué bueno que algunos abren sus cámaras para ver sus rostros. No voy a comentar sus rostros, solamente decir que puedo verlos. Que Dios bendiga a cada uno. Muy bien. El texto de hoy está en Filipenses 2, del verso 5 hasta el verso 11. Y la verdad es que es muy, muy hermoso este texto, no solo por lo conocido, sino principalmente por el contenido de esta palabra. Yo podría decir que este texto resume lo que pudiéramos llamar la mente de Cristo. Es decir, este es el sentir que movió el corazón de Dios y que movió también al Señor para hacer todas las cosas perfectas para nuestra redención. Pero me llama la atención antes del verso número 6, que describe claramente muchas cosas de Cristo y del Padre. Me llama la atención el verso 5. Pareciera que el verso 5 debiera leerse al final, pero yo quiero comenzar con el verso 5. Y cuando terminemos, no esta semana, la próxima semana, quiero terminar con el verso 5. El verso 5 dice, haya, pues. Hay 2 comitas ahí, después de la palabra haya, del verbo haber, y pues significa por lo tanto. Es decir, lo que está diciéndole Pablo a los hermanos en Filipos es que tiene que haber, haya pues, significa tiene que haber. Ese tiene que haber no es una opción. Es interesante, hermanos, que
muchas veces vemos la palabra y la vemos como opción, la vemos como una condición evitable o como algo que Dios quiera que sea así o que el Señor permita que sea así y le ponemos ciertos como apodos a la palabra con tal de tener esa herramienta zafadora de la palabra para no hacerla. Y cuando Pablo le dice a los hermanos, cuando dice, haya pues, significa, por lo tanto, ¿qué significa? Todo lo que él habló en el capítulo número 1 y en el comienzo del capítulo número 2, todo lo que él dijo de la iglesia finalmente lo vuelca a la mente de Cristo. Esto es muy hermoso, hermanos, porque en el fondo les está diciendo a los hermanos que no viene de su pensamiento, no viene de su idea. No es que él dijera, mira, a mí me parece que la iglesia de Dios debiera tener este tratamiento, este comportamiento, yo creo que es conveniente. No hace ninguna de esas alusiones, sino que al decir, haya pues, está diciendo, con todo lo que yo les he hablado en todos los versos anteriores, y que queda claro que la relación que el pueblo tiene con Cristo modifica el carácter y modifica el actuar de los hermanos. Por lo tanto, dice él, haya, tiene que haber, tiene que haber, no es opcional, no es para algunos cristianos. Eh, a veces cuando la Biblia nos reta en el sentido de desafío, no de reto de retar, ¿no? En el sentido de desafío, pensamos que esa palabra estuvo buena para el otro hermano. Es como que deseáramos que la predicación fue para un tercero, no para mí. Y cuando la palabra viene dulce, viene bendecida, viene de protección, viene de ayuda, viene de cosas lindas, no lo deseo para el otro, lo deseo para mí. Tenemos como de alguna manera un pensamiento egoísta. Lo que es bendición para mí, yo lo quiero, yo lo necesito, yo lo disfruto. Lo que es tarea, responsabilidad, trabajo en las cosas de Dios, es para el otro. No, este versículo está diseñado para que el hermano o la hermana tome cuenta, ojalá el Señor le esté hablando. Y aunque parece chistoso, es una profunda realidad. No asumimos eso. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice, haya pues, está diciendo a la iglesia, no solamente a los filipenses, porque esta carta fue escrita para ellos, pero se convierte en el canon bíblico. Por lo tanto, está diciendo para todo el pueblo, todo aquel que ha sido convertido. Hay que entender esto. Esta palabra se entiende en la conversión al Señor Jesucristo. Por eso es que hubo hace unas semanas atrás una predicación un poquito dura en el sentido de decir que los que no están con Cristo están contra Él, lo dijo el Señor. Los que no recogen con Él desparraman. Y en ese sentido, mis hermanos, no hay puntos medios. Esta palabra fue escrita para la iglesia. Esta palabra fue escrita para los convertidos. Esta palabra fue escrita para la edificación de la iglesia y significa que yo me hago cargo de esta palabra. Yo me hago cargo de esta palabra. Entonces sigo, dice la palabra, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ya no es una clase de moral, no es una clase de ética, no es una clase de buenos modales o una clase de buen comportamiento. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que los creyentes tienen que tener, haya pues, tienen que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Suena de buenas a primeras fácil, como que uno dijera, bueno, sí, es obvio que nosotros buscamos a Cristo, es obvio que queremos ser semejantes a Él, es obvio que queremos aprender de Él. Todo es obvio, pero lo que está diciendo la palabra es de que tiene que haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Ahora, la única manera de tener el sentir de otra persona es que esa persona more en mí.
Yo puedo ser cercano a ustedes y ustedes pueden ser cercanos a mí. No hablemos del grupo iglesia, hablemos del grupo familia. En el grupo familia, yo creo que la relación familiar, matrimonial y familiar en cuanto a hijos y padres es probablemente la más cercana que existe entre los seres humanos. La más cercana, la más íntima, la más personal. Sin embargo, no podemos decir que en una familia hay un mismo sentir. No podemos decir. Yo creo que eso se nota cuando una familia se sienta a comer. Se sientan a comer y existen, voy a decir algo que a lo mejor puede tocar algunas sensibilidades. Existen entre los que están ahí los que tienen un pensamiento social. Y todos los temas que se hablen en la mesa son abordados desde el punto de vista social. Existen otros familiares que tienen un sentido de la justicia, entre comillas, no la justicia de Dios, no la justicia humana. Y cada vez que se aborda un tema, salta la justicia. Pueden haber otros que están llenos de compasión. Y cuando se habla un tema, les nace la compasión, les nace el amor. Yo creo que yo hablo de algo que ocurre en nuestras familias y que ocurre en nuestras comidas. Se toca cualquier tema y cada uno lo diluye, lo expresa de la manera en que cada uno es. Y eso es interesante porque en el fondo se genera una discusión, se generan puntos de vista, se enriquece la conversación. Pero aquí lo que está diciendo la palabra del Señor es que el sentir del cristiano tiene que ser el sentir de Cristo. Y el sentir de Cristo lo vamos a poder tener bajo dos condiciones. Primero, que Él more en nuestro corazón. Esa es la primera condición. Y la segunda condición, de que Él tenga total dominio de mi vida. El tener el sentir que hay en Cristo tiene dos condiciones para el creyente. Uno, que Él more, es obvio, ¿no? Que Él more en mi corazón. Y dos, que esta morada de Cristo en mi corazón tenga pleno dominio de mi vida. Yo creo que ese es el primer conflicto que tienen los cristianos. Amamos al Señor, conocemos la palabra, queremos a la iglesia, queremos a los hermanos, a casi todos los hermanos, pero cuando hablamos de tener todo el sentido de Cristo, empezamos a tener un conflicto. Porque en el fondo, de verdad, ponerse en ese sentir va a significar muchas cosas. Y Pablo sigue adelante, no queda con eso. Por eso que digo que este es un verso para comenzar y es un verso para terminar. Un verso para comenzar y un verso para terminar, para que la iglesia entienda de qué está hablando el apóstol Pablo. Cuando él dice esto, está diciendo, les voy a contar cuál es el sentir que hubo en Cristo. Para que no digan de buenas a primeras, ah, sí, yo tengo el sentir de Cristo. El que no sabe no puede entenderlo. Tenemos que entender la profundidad del sentir de Cristo o del actuar de Cristo para que yo pueda tener ese sentimiento que hubo en el Señor. La mente de Cristo está caracterizada por un aspecto muy fundamental que es la humildad de Cristo. La mente de Cristo, y sobre todo en este texto que hemos leído, está caracterizada o tiene la principal característica que es la humildad del Señor. Vamos a leer en el libro de Efesios, vayan un poquito para atrás conmigo, mis hermanos, Efesios 4. Es como también escrito por el apóstol Pablo, ¿no? Es como un recuento de lo que está diciendo Filipenses. Efesios 4 del 1 al 2, mire lo que dice la palabra. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Vocación con que fuisteis llamado. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Claramente, este texto, también escrito por el mismo apóstol, es un texto que refuerza la idea de Filipenses, en el sentido de que él ruega a la iglesia que ellos tengan la humildad, la mansedumbre y el sostén paciente los unos con los otros. Pero antes de que esto pase a ser una lección moralista o una lección altruista, que en el fondo significa el hombre por el hombre,
él se aprovecha de decir claramente que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Esta asociación de la característica del cristiano con la obra de Cristo es fundamental. Una iglesia no es una escuela de moral, una iglesia no es una escuela de ética, una iglesia no es una escuela de conducta, como quien va a aprender cómo comer, cómo hablar, cómo conducirse, cómo caminar. No es una escuela. En la iglesia se nos presenta Cristo y se nos invita a que nosotros podamos tener la mente de Cristo, lo que va a transformar profundamente nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de comer, de todo. Las malas costumbres de un creyente deben ir quedando en el camino. ¿Por qué? Porque el Señor, el nivel que Dios nos pone es para que realmente seamos dignos de su presencia, y la palabra dice, digno de la vocación con que fuiste llamado. Al ser humano natural, el que no es cristiano, esto de tener la mente de Cristo es absolutamente irracional. Irracional, ¿por qué? Porque por naturaleza el hombre sin Cristo es egoísta, es altanero, es peleador, es autodefensivo, es ganador, se sublima a sí mismo, se defiende, en fin. ¿Para qué les puedo decir? Ustedes saben mejor que yo que esta manera del hombre natural es absolutamente como el hombre es, antes de Cristo. Así que, por eso que insisto, de que Pablo le escribe esto a la iglesia. ¿Y qué pudiera significar para nosotros este primer desafío de que uno tiene que revisar su vida? El primer gran desafío del creyente, el creyente tiene que revisar su vida y darse cuenta si uno tuviera algún viso del pasado para que el Señor lo sane y lo quite. Porque los vicios del pasado pertenecen al pasado, pertenecen a la vida vieja, no a la vida nueva en Cristo. La vida nueva en Cristo tiene que ser del hombre nuevo. Entonces Pablo cuenta con esto. Normalmente cuando una persona ha estudiado una carrera, le enseñaron de todo, le enseñaron teoría, le enseñaron práctica, le enseñaron de todo. Finalmente toda carrera tiene un examen final, un examen de grado que se llama. Y en este examen de grado el estudiante tiene que hacer una tesis y luego la tiene que presentar y luego la tiene que defender. Y si sale bien la tesis, sale bien la presentación y sale bien la defensa, recién es coronado como un profesional de X carrera que él estudió. Hay como una prueba final. Entonces, el creyente no es una sumatoria de características cristianas. El creyente es una vida nueva, una vida cambiada que tiene estas características. Y en ese sentido, yo me invito y les invito a revisar las características de la vida cristiana para que sean siempre permanentes en cada uno de nosotros y no hayan visos. Viso significa como pequeñas rayas de otro color que pertenecen a la vida pasada. Ahora, yendo al verso número 5, volvamos a Filipenses, dejamos un ratito a Efesios. El verso número 5 es conocido por muchos como probablemente la declaración más importante. Esto puede ser objetable, ¿no? Pero muchos que han estudiado dicen que esta es probablemente la declaración más importante del Nuevo Testamento. Claro, el Nuevo Testamento, todos sus versos, todos son importantes, pero este grupo de versículos es probablemente la declaración más importante en el sentido que hace un resumen muy breve, muy conciso y muy cierto de la obra de Cristo para la redención del hombre. Nadie podría, en tan pocas palabras o en tan pocos versículos, describir tan magníficamente, si no es el Espíritu Santo, la obra de Cristo para la redención del hombre. Por lo tanto, es claramente llamado una declaración importante o la más importante del Nuevo Testamento. También se le llama en una palabra griega que significa kenosis. Kenosis. Esta palabra significa el acto de vaciarse. El acto de vaciarse.
Me llama la atención la palabra, el acto de vaciarse, porque cuando uno acepta a Cristo, es el acto que uno hace. Uno llega al Señor con cargas, con dolores, con penas, con culpa, con condenación. Uno llega muerto, como dice la palabra, muerto en nuestros delitos y pecados. Y cuando tenemos este encuentro con el Señor y Él hace la obra sanadora en nosotros, antes que Él haga esta obra sanadora, la persona natural tiene que vaciarse. No puede llegar de ninguna otra manera delante de Cristo, sino entregar su vida entera, que es vaciarse de todo lo anterior. ¿Por qué? Porque es necesario que tome una nueva vida que el Señor le va a dar. Pero en el caso particular de este texto bíblico, se le llama kenosis por el acto de vaciarse, por el acto de entregarse, por el acto de darse a sí mismo para la redención del hombre. Y es aquí, mis hermanos, que en todo el texto leído tenemos 7 humillaciones y 7 exaltaciones. Hoy solo veremos las 7 humillaciones de Cristo. Y luego la otra semana vamos a ver las 7 exaltaciones de Cristo. Recuerden, mis hermanos, que la humillación del Señor Jesucristo tiene que ver con que Él, teniendo una posición de gloria, porque Él estaba en la gloria, estaba en el cielo, estaba con el Padre, y teniendo esa posición, Él viene a rebajarse. Si usted toma el punto más alto es la gloria de Dios. El punto más alto es la presencia de Dios. Está en todos lados, pero su ubicación en el cielo, ese es el punto más alto. Y el punto más bajo, ¿cuál sería el punto más bajo de este viaje misionero de Cristo a la tierra? El punto más bajo es cuando Él es hecho pecado. No cuando muere, sino cuando Él es hecho pecado. Pasa de una gloria maravillosa a una cruz en el cual Dios lo hace pecado, y dice la Biblia, para justicia de Dios en Cristo para nosotros. Así que es una de lo más alto a lo más bajo. Cuando nosotros vemos cuáles son los 7 pasos de la humillación del Señor y cuáles son los 7 pasos de la exaltación del Señor, la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿qué gano yo con saber? ¿O para qué me sirve conocer los 7 pasos de humillación y posteriormente los 7 pasos de exaltación? Es para que nuestra vida, a partir de la vida de Cristo, viva en constante exaltación de Cristo. Nuestra vida debe vivir en constante exaltación de Cristo. Y para eso yo tengo que conocer la palabra, porque si yo conozco la palabra, me voy a dar cuenta que esto va a ser de bendición para mí. ¿Cuál es la primera humillación? Primera humillación. La vemos, esta primera humillación, dice en el verso número 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa fea a que aferrarse, hasta ahí no hay la humillación. La primera dice, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Él deja su gloria del cielo y se despoja de esa gloria. Aquí, interesante, hubo una época en el primer siglo de la iglesia en que los gnósticos hablaron de que Cristo se había despojado de su deidad. Y eso no es verdad, porque Él nunca se ha despojado de su deidad. Él siempre ha sido Dios, siempre. Por lo tanto, hay que entender que este despojamiento de Cristo más bien tiene que ver con que Él se despoja de su lugar en el cielo, de su ubicación en el cielo. Vamos a ir a algunos versos bíblicos, mis hermanos, que nos pueden apoyar lo que estamos hablando hoy. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos. Mire qué linda la palabra, la vuelvo a leer. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, esta diferencia del cielo y la tierra, de su lugar en el cielo y del hombre, y del hombre más encima su muerte en la cruz, está hablando de que él, siendo rico, se hizo pobre, bajó, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Para que nosotros fuéramos enriquecidos, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Es un rescate. El Señor baja, 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 hasta llegar al nivel del hombre, para luego levantar al hombre y rescatar al hombre. Es un rescate glorioso que Él hace. Ahora, también se pudiera pensar de que el Señor Jesús fue mandado por el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, o que dio a su Hijo. Podríamos pensar que Él vino como una tarea, como hizo, bueno, ya está bien, yo voy a ir a hacer esa tarea. No, 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 no. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es la palabra clave aquí? El gozo. Mira, vuelvo a leer, dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es decir, todo este camino, todo este viaje de Jesús, desde su gloria hasta su gloria, pasando por la muerte en la cruz, lo hizo por gozo, lo hizo por el placer de venir a rescatar al hombre. Y un poquito más atrás, en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 10, el verso número 7, dice, Hebreos 10, 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vengo, Dios, a hacer tu voluntad. ¿Qué trajo a Cristo a la tierra? No solo el encargo de Dios el Padre, sino que el placer de venir a buscar al hombre. Aquí se cumple, mis hermanos, que las parábolas, por ejemplo, de la oveja perdida. Para un pastor con 100 ovejas, el que se pierda una es casi el porcentaje despreciable. Es como cuando alguien dice, yo voy a sembrar trigo y voy a sacar 1000 sacos de trigo, pero automáticamente en su cuenta él calcula un 5% de pérdida. Este 5% es porque más de alguien le va a robar un saco, o porque va a quedar el trigo botado, o por cualquier extraño motivo. Entonces no dice voy a sacar 1000 sacos, sino que automáticamente dice voy a sacar 990 sacos, que es igual que 1000. 990 es igual que 1000. 99 es igual que 100. Pero ese pastor que está en esa parábola de la oveja perdida no es igual 99 que 100. Él va y busca a la oveja perdida. En esa parábola vemos claramente lo que Dios hizo con nosotros. Somos una humanidad caída. Somos una humanidad desobediente. Somos una humanidad pecadora. Una humanidad que pocos, por no decir ninguno, darían algo para el rescate nuestro. Sin embargo, Cristo en esta obra increíble, Él viene por gozo y por amor a rescatarnos a nosotros. Volvemos al despojo. Él dejó su gloria y lo hizo con gozo para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. El segundo punto, volvamos al libro de Filipenses, en el verso número 2, el segundo punto dice que Él se despojó a sí mismo. El primero deja la gloria. El segundo punto es que Él se despoja a sí mismo, que es el que no, pero no de su deidad. Ya lo explicamos recién.
no es que se él despoje de su deidad, porque la deidad le acompaña a Jesús siempre. Sin embargo, él se despoja de los privilegios, de las prerrogativas o de los privilegios que es estar en la ubicación del cielo. Ahora, ¿de qué se despoja el Señor? Él se despoja de la gloria, porque en el cielo, con el Padre y con el Espíritu Santo, siendo Dios, comparten la gloria de Dios, una gloria que Él recibe de los ángeles, que recibe de la creación y que espera recibir del hombre. Pero el venir de Cristo a esta tierra es como venir a un lugar donde no le es rendida la gloria. Ustedes saben, mis hermanos, que cuando Él nació en Belén, cuando vino a nacer como hombre en Belén, como un bebé en Belén, no había nada que identificara la gloria de Dios. No había un lugar donde Él pudiera nacer. Él nace en un pesebre. Normalmente la historia y la tradición ha convertido el pesebre real, bíblico, en un pesebre ideal, un pesebre bonito, un pesebre pintado, un pesebre decorado, un pesebre con los animales bañaditos, sin olor, perfumado, pero esa es una caricatura de lo que fue en realidad, porque un pesebre es un pesebre, y el que ha estado en contacto con los animales sabe que una pesebrera es un lugar donde hay mal olor, hay fecas de animal, hay probablemente moscas en el ambiente, hay mucho sentido de contaminación. Entonces, el lugar que él viene a nacer es completamente contrario a su gloria. En ese sentido, él se despoja de esa gloria para venir a nacer como un simple mortal. La adoración a Cristo es escasa entre los pastores y los magos que lo vienen a adorar. Es probablemente ellos y un Simeón también en el templo, pero me refiero yo que no se espera que un rey que viene a nacer tenga tan poca gente, tenga tan poca locución, tenga tan poca difusión, porque él no quiere eso. Él viene a humillarse y él viene a despojarse. Dice que él vive en Nazaret, una ciudad sencilla, llega a ser un carpintero desconocido o conocido por sus parientes. Nunca tuvo una nube de gloria, no había una nube de gloria sobre él, no había, bueno, los ángeles que cantan son probablemente el acto más sublime y esta paloma que desciende cuando él es bautizado, pero no andaba con una hueste de ángeles con él, sino que por el contrario, él se despoja de toda esa gloria. Juan 17:5. ¿Qué nos dice Juan 17:5? Hay una palabra de Jesús en este versículo que denota que esa gloria no la tiene. Dice la palabra del Señor, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, Él sabe que esa gloria ya no la tiene. Él sabe que se despoja de esa gloria, no de su deidad, se despoja de esa gloria para venir a un mundo sacrificado. Yo quiero sacar aquí una cosa en limpio. Eh, eh, alcanzar a una persona para Cristo significa para el cristiano ponerse en el lugar de esa persona. No lo vamos a alcanzar si le miramos de lejos, si le predicamos de lejos o si lo ponemos como un ejemplo de lo que no debe ser su vida. Porque en estricto rigor lo que estamos haciendo es poniéndonos en una cima superior a la gente, y si hay algo que hoy la gente odia o detesta es que le digan lo mal que tienen. El evangelio es decir la verdad y el evangelio es decir lo malo que tiene una persona. Sin embargo, en el ejemplo de Cristo, Él vino y tomó el lugar del hombre, y nosotros debiéramos también tomar ese lugar del hombre para que podamos realmente alcanzar las almas de la persona. Y Él recuerda en Juan que Él tuvo esa gloria antes que el mundo fuese. El tercer punto de humillación dice que tomó forma de siervo. Tomando forma de siervo. Un rey toma forma de siervo.
No se espera que un rey sirva, no se espera que un rey se disfrace de un mozo o de alguien que atiende las mesas. Siempre se espera de que el rey esté rodeado de gloria, de buena ropa, de cortesano, etcétera, etcétera, una cosa como gloriosa. Pero el que sirve no, el que sirve no tiene prensa, no tiene ningún halago en ese sentido. Hace lo que tiene que hacer. Y el tercer humillación de Cristo es que Él toma forma de siervo. Él fue carpintero. Yo creo que debe haber sido un muy buen carpintero. Si no el mejor, un muy buen carpintero por quien Él era. Porque Jesús no tiene que haber sido flojo, no tiene que haber engañado a la gente. Yo creo que la carpintería que Él hizo tiene que haber sido excelente, excelente, pero no en base a sus dotes de Dios, porque no era un Dios carpintero, sino que Jesús, hombre, como carpintero, tiene que haber tenido esas características. Él nunca reclamó su estrado de rey, nunca, en toda su vida. Él nunca, siempre mencionó lo que la palabra decía de él, para que ellos supieran que él era el Mesías, pero nunca dijo: yo vengo para entronarme, vengo para ser el rey, para que ustedes me reconozcan. Lo más cercano a eso es su entrada triunfal en Jerusalén. Es lo más cercano. Pero aparte de eso, él nunca tomó eso. Él fue un obrero, un hombre humilde. El ser siervo, él se identifica con una categoría de personas. Él se identifica con quiénes, con los pobres, se identifica con los desposeídos, se identifica con los pecadores, se identifica con todo aquel que no tiene un rango ni social, ni espiritual, ni económico, ni nada. Él se asocia con los necesitados. De ahí caen enfermos, pecadores, publicanos, prostitutas, endemoniados, abandonados, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tomar forma de siervo significa que Él se hace cargo de la raza humana para que la raza humana tenga la posibilidad en Él de ser salvo. La raza humana sea salvo en el Señor Jesucristo. Fue en ese sentido una persona común y corriente. No me malinterpreten lo que digo. Jesús es excepcional, excepcional, pero su categoría de siervo no le permite a Él ser algo más de lo que Él vino a hacer a la tierra, que fue a servir. En ese sentido, Él no quiso una nobleza, sino por el contrario, su tarea fue servir a todos. Isaías 11:10. Vamos a Isaías. Hermanos, a las 9:15, 9:20 no voy a continuar para que sí dejemos para la otra semana. Isaías 11:10. Isaías 11:10 dice la palabra, dice, a ver, no, aquí hay un pequeño error de texto, mis hermanos, perdonen ustedes. Ah, sí, está bien. Dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Interesante que sabemos que Jesús viene del linaje de David, pero ¿quién es Isaí? Isaí es padre de David y el profeta Isaías lo nombra a él como linaje de Isaí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que los padres humanos de Jesús, que son José y María, ambos venían del linaje de David. Sin embargo, eran dos fuentes distintas, tenían parentesco distinto. La raíz era David, pero tenían parentesco distinto José y María. Y particularmente María era una mujer humilde, una mujer campesina, que venía del linaje de David, pero era una mujer campesina. Por lo tanto, Isaí, que es padre de David, David rey, Isaí es un hombre agricultor de Belén. Entonces, este pequeño detalle que el profeta Isaías menciona de la raíz de Isaí, significa que
tanto Cristo, en ese sentido, por el lado de María y por el lado de José y por el lado de él, vienen de una raíz sencilla, una raíz humana, una raíz de varones, trabajadores de la tierra, campesinos, agricultores. Y eso también quiere decir, mis hermanos, que la venida de Cristo viene sin ese esplendor. Él viene en su categoría de siervo. La cuarta humillación, volvamos, mis hermanos, a Filipenses. La cuarta humillación que dice acá, hecho semejante a los hombres. Aquí alguien puede molestarse, puede decir, a ver, espera un poquitito, si el hecho de que yo sea un hombre me hace una persona feliz, me siento orgulloso de mi naturaleza, así que ¿cómo eso de que Cristo se humilla porque Él se hace hombre? Hay una humillación para Él como Dios, el hacerse hombre. Primero que nada, porque el hombre significa todo lo que Él no es. El hombre significa todo lo que Él no debiera ser. El hombre significa todo lo que Él viene a sanar. Humanamente hablando, uno trata de no parecer aquello que le provoca un rechazo. Por ejemplo, uno, entre comillas, ¿no? No frecuenta ciertos lugares porque no son lugares buenos para los cristianos. Uno no se asocia con ciertas personas porque no son buenas personas para el cristiano. Uno no hace ciertos negocios porque no son buenos negocios para Dios. Uno no hace ciertos trabajos porque no son buenos trabajos para los creyentes. Generalizo, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguien me dice, pastor, me dieron un trabajo en una botillería y voy a trabajar el fin de semana en la noche vendiendo alcohol desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Mi recomendación es que no haga ese trabajo. Porque no sé si me comprenden, porque en el fondo trabajar en una botillería de noche vendiendo cigarros y vendiendo alcohol no es para un cristiano nada estimable. Por el contrario, va a dañar su corazón y se va a sentir muy mal con él mismo. Entonces, que él se haya hecho hombre es humillación porque él se convierte en la naturaleza del hombre no caída, porque él es perfecto, él no peca, pero se convierte en la naturaleza del hombre porque es exactamente a quien él viene a rescatar. Se pone en el lugar del hombre. Entonces, la cuarta humillación de Cristo es que él se hace semejante a los hombres. ¿Pero por qué se hace semejante a los hombres? Por dos grandes motivos. Primero, para redimir al hombre. Y segundo, para revelar a Dios ante el hombre. Miren las tareas preciosas de Jesús, resumidas teológicamente, muy breve, ¿no? Pero son dos grandes aspectos. El primero es para redimir al hombre y segundo, para revelar a Dios delante de los hombres. Interesante que Dios, el rescate del hombre es a través de un hombre. El rescate del hombre es a través de Cristo, Jesús hombre, que va a la cruz y que paga el precio del pecado. No hay otra posibilidad, no hay otra posición, no hay otra manera en que Él pueda rescatarnos. Y esto a nosotros nos enseña de que si nosotros estamos pensando en alguien para que venga Cristo, debo tomar el lugar de esa persona, tengo que estar a ponerme en los zapatos de esa persona para poder ayudarla a venir al Señor Jesucristo. Así que muy malamente uno podría criticar, mirar desde afuera, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor Jesús representó muchas figuras para nosotros, los cristianos, y para el hombre en general. Se dice de una niña que la madre cristiana la mandaba a acostar. Le decía, anda a acostarte, tienes que dormirte. Y que al rato de ir a su pieza y acostarse, apagar la luz, comenzaba a llamar a la mamá, como desesperada. Y la mamá volvía y decía, pero te dije que te durmiera. Entonces la niña decía, es que necesito que alguien me acompañe. Entonces la mamá le dice a la hija, le dice, pero hija, el Señor está contigo, así que duérmete porque Él te acompaña.
y la niña le vuelve a decir, mamá, 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 mamá. Yo necesito que la persona que me acompañe tenga rostro. Es decir, no quiero solo una presencia etérea, sino que sea una persona que yo pueda identificar. Entonces, todo lo que sabemos de Dios, que es espíritu, está encarnado en Cristo. Él representa a Dios. Él es Dios, representa a Dios. Y él dijo, por ejemplo, que él era el agua de vida. Él dijo que era el pan de vida. Él dijo que era la puerta. Él dijo que era la vid verdadera. Él dijo que era la vida. Dijo que era la verdad. Dijo que era la luz. El camino, etcétera, etcétera. Todas las figuras que el Señor Jesús utilizó era para decir que Él es Dios y que esa es la imagen corpórea de Dios en Cristo Jesús. Así que la tarea que Él tenía en venir a hacerse hombre, tenía la tarea de enseñar, de revelar a Dios a través de su naturaleza de Jesús hombre, perfecto, impecable, sin pecado. La quinta humillación, volviendo a Filipenses, la quinta humillación dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Humillarse a sí mismo es difícil. Puede que alguien me humille a mí, eso es bastante cotidiano. Puede que alguien me humille a mí, es bastante normal que eso ocurra, ¿no es cierto? Pero que yo me humille es como, no, como raro, porque en el fondo la gente que dice hoy día, no te dejes pisotear, ¿se ha fijado? Desde los niños que van a la escuela, los papás le dicen, no dejes que los compañeros te peguen, o tú defiéndete, ¿has escuchado? Ni siquiera que yo le diga escuchado, yo creo que ustedes se lo han dicho a sus hijos, defiéndete. Si él te pega, le pegas más fuerte tú. Es como natural en el hombre la autodefensa. No es natural la humillación. Uno no manda al hijo a la escuela para decirle, mira, si alguien te pega, pon la otra mejilla, agacha la cabeza, que te peguen nomás, porque es doloroso, es como, ¿cómo voy a hacer eso con mi hijo? ¿Cómo voy a cómo voy a permitir que a mi hijo le pase algo en la escuela, ¿no es cierto? Y esa actitud que le enseñamos a ella es la actitud que nosotros tenemos. Nosotros, humanamente, tenemos la actitud de cuidarnos para que nadie nos humille. Puede que a lo mejor lo hacemos muy sutilmente, ¿no? No es que uno sea un defensor de la justicia y se encargue con la gente para que nadie le diga nada. Puede que a lo mejor no tengamos ese carácter, pero nos queremos tanto que evitamos toda humillación que uno pueda tener. Hoy día fui al centro en bicicleta, que está abajo, amarradita como con 200 bicicletas. No he podido sacar ninguna de mejor marca que la mía, solamente puedo sacar la mía. Pero el sillín de la bicicleta tiene un defecto, que como ya está viejito y está agrietado, cuando llueve el sillín se llena de agua. Su superficie está seca, pero la esponja interior está llena de agua. Entonces uno toma la bicicleta sin cuidado y la tomé yo y fui al centro. Fui a hacer una diligencia y volví. Imagínense lo que pasó. Cuando me bajé de la bicicleta, estaba mojada cierta parte de mi cuerpo que está en contacto con el sillín de la bicicleta. No es algo de lo cual uno se sienta orgulloso. No es algo que uno diga, mira, que la gente me vea, no importa. Porque todo les puedo explicar a todos que anduve en bicicleta y que el sillín me mojó. No, uno trata de no verse mal. No sé si me comprenden. De cubrirse, de taparse, de andar de espalda. En fin, es natural, mis hermanos. Si de repente por un error a uno se le rompe un pantalón, inmediatamente se cubre, si puede cambiar, se lo cambia, pero a veces uno no se puede cambiar. Uno se cubre para que no se note. Yo me acuerdo cuando yo era mucho más joven que ustedes también, fui a predicar a una iglesia bautista en Concepción y tenía una chaqueta descosida, que yo no tenía idea que la chaqueta estaba descosida. Andaba yo compartiendo la palabra y predicando y la chaqueta detrás tenía una gualanga suelta horrible. Y hubo un intermedio porque era una enseñanza. Y dije, hermanos, vamos a tomar un pequeño break para luego seguir a la segunda parte de la enseñanza. Y adivinen qué, vino la pastora, la esposa del pastor, amorosamente con una aguja y un hilo. Y me dijo, quédese quietito, no se mueva. Y se puso al lado mío en la chaqueta
y me cosió la chaqueta. Recién yo descubrí que la chaqueta estaba rota. No había sentido vergüenza porque no sabía, pero después que supe me sentí rojo y le dije, estaba rota. No, no, y ella fue amorosa, me dijo, no, 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 siga nomás, ya estamos listos, su chaqueta está bien. Entonces nos cuidamos mucho de que nada nos humille, nos cuidamos mucho de que nada nos pase por encima, nos cuidamos mucho de que nada nos rebaje. Es natural en nosotros. Entonces, cuando decimos que el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, significa que Él tuvo la capacidad maravillosa de Él tomar esa humillación y dársela a Él mismo con el fin de salvar nuestra humanidad. La obra de Él es gloriosa, hermano. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hace. Y si yo no puedo o evito la humillación, evito que me reten, evito que me pasen cosas, el Señor Jesucristo, en su quinta humillación, Él se humilla a sí mismo con el fin de salvar al hombre. La sexta humillación es, y ya vamos terminando, es que Él se hace obediente hasta la muerte. Se comentan cosas en torno a la muerte, para hacer sentir bien a la familia. Cuando hay un funeral, un velorio, se dicen las mejores cosas de la persona fallecida, que era buen amigo, que prestaba plata, que era el alma de la fiesta, que era simpático, que era feliz. Yo escuché una vez un mal comentario, pero no lo voy a repetir porque no viene al caso de la lección. Una vez escuché un mal comentario de una persona fallecida, pero fue desubicado en mi opinión. Pero en general decimos cosas buenas. Incluso el pastor, cuando le toca presidir una ceremonia fúnebre, le pregunta a los deudos, porque él no conoce a la persona, cuáles fueron las mejores características. Y uno nunca dice, este fallecido era mañoso. Uno nunca dice, este fallecido era porfiado y era egoísta y a lo mejor merecía que esté... No, uno nunca dice esas cosas. Uno dice, mira, era alegre, era contento y da todo tipo de cositas agradables. Por ahí la gente dice de repente, mira a la persona y dice, mira, tiene un rostro de paz. Parece que son expresiones que ayudan a los que están sufriendo el dolor, porque de alguna manera uno lo hace por cariño. Pero si somos claros y honestos, la muerte no es un diseño de Dios para el hombre. La muerte no es lo que Dios quería para el hombre. Por lo tanto, la muerte es algo no natural que entra por causa del pecado. Y lo que nos toca vivir, hoy día estamos acostumbrados. Nos vamos a morir. Claro que sí. Si el Señor no viene antes, nos vamos a morir. Ojalá de viejos, pero lo más probable es que no sea de viejo. Como quiera que sea. Entonces, le buscamos la manera de atender la muerte, pero tenemos que entender que la muerte es un acto doloroso, es un acto no pensado y es un acto que a lo mejor no quisiéramos para nuestra vida, porque si uno piensa, yo nací para vivir, claro que nací para vivir. ¿Y cuánto quieres vivir? Muchos años. Yo estoy contento que mis dos padres y mis dos copadres, que son mis suegros, tienen 92 años. Me tiene contento, porque genéticamente puedo tratar de llegar a los 90. ¿Por qué? Porque uno quiere extender su vida. Salvo que alguien tenga un problema grave en su corazón y en su mente, pudiera querer morir. Pero en general, las personas quieren extender su vida. Pero ¿saben ustedes que Jesús nació para morir? Desde su nacimiento acá en la tierra, él ya sabía que su fin era la muerte. Lo que no es natural para nosotros, lo que no queremos aceptar, él ya lo tenía asumido en su vida. Vamos al libro de Juan, capítulo 10, Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 15. ¿Qué dice la palabra ahí? 10, capítulo 15. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La muerte de Jesús es asumir nuestra muerte.
Él llora por los que lloran, Él muere por los que mueren, para que nosotros tengamos vida. Eh, el verso 17 del mismo capítulo de Juan dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él voluntariamente quiere la muerte. Y el 19 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte, que no es grata, nunca lo ha sido, nunca lo será, no diseñada para el hombre, Cristo voluntariamente se hace obediente hasta la muerte y Él asume la muerte para salvar nuestras vidas. Y finalmente termino con esto, mis hermanos. La última humillación es que la muerte de Cristo es la muerte de cruz. La muerte de cruz era una muerte vergonzosa, eh, más que todas. La muerte de cualquier ser querido es algo que nadie espera. Nadie quiere que nos muramos. Estamos diciendo eso recién. Eh, por lo tanto, la muerte de cruz era una muerte vergonzosa porque era una muerte ejemplificadora. Cuando a alguien se le mataba a través de la cruz, era para que todos los que quisieran hacer algo similar entendieran que esa muerte iba a ser para ellos igual de dolorosa, de triste y de humillante. Por lo tanto, cuando dice la palabra que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, significa que Él asume la muerte más dolorosa, la muerte más vergonzosa, la muerte más sufriente, la muerte más ejemplar, la muerte más ejemplar. Podría haber muerto Jesús de muchas maneras. Podía Dios haber llevado a su Hijo de esta tierra de una manera honrosa. Sin embargo, al Padre le pareció de que la muerte del Hijo tenía que ser una muerte de cruz, una muerte vergonzosa, dolorosa, sufriente, ejemplificadora desde el punto de vista que todos la vieron y que todos la supieron. Pero lo que yo más llama la atención es que en esa cruz iba a ocurrir el evento, que ya lo he repetido todo el fin de semana, iba a ocurrir el evento de que él iba a quitar el poderío de Satanás para clavarlo en la cruz y liberar al hombre del pecado, pagar el precio del hombre. Por eso que la cruz tenía que ser esa. No podía ser ninguna otra muerte, sino que la más terrible, la más dolorosa, para que el hombre pudiera ser salvo. Ante las 7 humillaciones de Jesús, ¿qué cabe? Rendirse. ¿Qué cabe? Humillarse. ¿Qué cabe? Entregarse. ¿Qué cabe? Vivir toda la vida para Cristo. Y luego, la próxima semana, los invito para que vuelvan a estar presentes, porque veremos las 7 exaltaciones. Vimos las 7 humillaciones, veremos las 7 exaltaciones que están en el mismo texto para ver la gloria del Señor Jesucristo. Nosotros hemos conocido a un Cristo humillado, a un Cristo siervo, a un Cristo crucificado. Pero debemos conocer que nuestro Cristo es glorificado, que es un Dios poderoso, el Dios de toda la tierra, poderoso, victorioso y glorificado. Por lo tanto, si hay alguien en quien poner la vida, es en Cristo. Si hay alguien en quien confiar, es en Cristo. Si hay alguien a quien creerle, es en Cristo, porque Él es victorioso y es glorificado. Mis hermanos, quedamos hasta aquí. Son las 9:32. Así que los despedimos con una oración y los dejo en libertad para que vayan al descanso. Señor, te doy gracias por esta palabra que hemos leído. La hemos visto muchas veces, pero verla trozo a trozo parece que hay algo más que podemos aprender. Te damos gracias porque la Biblia nos invita, pero más que invitar, nos pone la condición de que exista en nosotros, que haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no vivió esto para solo ser ejemplo de los demás, sino también para que el hombre pueda vivir con este sentir en su corazón
de humillación, de siervo, de entrega, para alcanzar a una humanidad que se pierde. Padre, permite que el corazón se estremezca, que el corazón te alabe, que el corazón te glorifique y que viva siempre diciendo gloria, gloria, gloria a Cristo Jesús. Te amamos, Señor, y te glorificamos por lo lindo que tú eres y por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden despedirse. Voy a terminar la grabación. Que Dios les bendiga a todos. Chao, hermanos. Bendiciones. A todos.